Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Epístola del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 4. Vamos a tomar esta porción de las Sagradas Escrituras en esta noche. Capítulo 5 de la epístola del apóstol Santiago, que a su vez fue pastor. Él fue el primer pastor en Jerusalén. Increíblemente, un gran opositor del Señor Jesús, como quiera que era su hermano. Pero él no vino a creer en el Señor Jesús, sino después de que él resucitó. A tal punto que el Señor Jesús da un legado de que le digan a su hermano de que Él ha resucitado. Y finalmente Jacobo o Santiago murió mártir por la causa del Señor Jesús, cuando según la tradición se cree que fue lanzado de la cúpula del templo en Jerusalén, bien alto, y murió así. Y este hombre de Dios dice en el capítulo 5, versículo 4 de su epístola: oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. ¿A oídos de quién? Y dice Todopoderoso, o sea, el Señor Sebaot. Pastor, por favor. Señor Jesús, una vez más, te honramos con nuestras palabras y nuestra oración. Estamos en este santo lugar necesitados de ti, de escuchar tu voz, de escuchar tu intención, de escuchar tu corazón, dirigiéndonos a nosotros que somos tu pueblo. Permítenos esta noche escucharte y atender a tu llamado. Que tu voz traiga salvación para nosotros y también pureza, y que esta palabra tuya corra y sea glorificada, que quede tan grabada en nuestros corazones que seamos capaces de compartirla con otros, para que esos otros también reciban bendición de ti. Te alabamos y te adoramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Gracias, pastor. Hermanos, bien tomen asiento. Hace 15 días inicié este estudio que estoy compartiendo con ustedes y que lo he titulado Los 5 pecados del materialismo. ¿Recuerdan que lo iniciamos hace 15 días? Los 5 pecados del materialismo. ¿Quién me puede recordar cuál fue el primer, solamente levantando su mano y lo dice, cuál fue el primer pecado o cuál es el primer pecado del materialismo? ¿Quién me levanta la mano sin mirar libreta ni nada? ¿No lo recuerdan? Definitivamente se cumple la palabra de Dios, que la palabra sembrada en la iglesia es como la lluvia que cae, el rocío que cae y de un momento a otro desaparece. Uno quiere que la palabra quede sembrada en el corazón de cada uno de ustedes, pero es normal, aún hasta los predicadores se nos puede llegar a, ¿qué tal que nosotros guardáramos? Si ustedes me dicen que prediqué hace un año exactamente en junio, no se los podría decir exactamente, pero yo creo que ya empezaron a refrescar, y alguien que me levante la mano y me diga cuál fue el primer pecado del materialismo. ¿No lo recuerdan? La acumulación. El primer pecado
del materialismo es la acumulación. Y hacía énfasis en diferenciar entre lo que es el ahorro o el ahorrar y el acumular. Por ejemplo, o permítanme darle unos ejemplos. Lo que usted ahorra, ¿quiénes ahorran aquí? Levanten la mano. Bueno, lo que usted ahorra es para usarlo después. No lo va a usar ahora, porque si no, no se llamaría ahorro, pero tiene planes para usarlo en algo posteriormente. Mientras que la acumulación es cuando usted no tiene propósito o deseo de usarlo, sino guardar, guardar y guardar. Lo que usted ahorra tiene un propósito válido y bíblico. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor habla en Proverbios y dice que el que ahorra poco a poco se enriquece. En una versión muy autóctona, muy colombiana o quizás muy paisa, lo que Salomón está diciendo, que de grano en grano llena la gallina el buche. El que ahorra poco a poco se enriquece. Entonces, ¿qué busca usted con ahorrar? Proveer para las necesidades de su familia y eventualmente usarlo para la obra del Señor. La mayoría de los que diezman y entregan sus ofrendas, nosotros cuando tenemos la oportunidad de hacerlo personalmente, que lo envían virtualmente, mejor, siempre respondemos: dedicamos solemnemente estos diezmos al Señor Todopoderoso, el dueño de todas las cosas. Cuando usted acumula, eso que acumula nunca estará al servicio de los demás. Es en lo que menos piensa usted cuando está acumulando. Pero sus ahorros, increíblemente, sus ahorros hablan bien de usted. Cuando usted diga: es que nadie se refiere a mí absolutamente para nada, pero si usted es una persona ahorradora, eso va a hablar muy bien de usted. Es decir, que usted mientras está ahorrando, está planeando y administrando bien lo que el Señor le está dando. Yo recuerdo muy bien, ahora el mundo ha cambiado mucho, el sistema ha cambiado mucho, pero ahora años se celebraba el Día del Ahorro, y el Día del Ahorro era como el 31 de octubre. Hoy lo cambiaron por una fiesta pagana, pero ahora años, y había dos entidades bancarias en mi pueblo: el Banco Cafetero de entonces y la Caja Agraria, hoy, ¿cómo es que se llama? El Banco Agrario. Y si uno llevaba los ahorritos en el Banco Cafetero, recuerdo que le dan a uno una cartilla hermosísima, muy bien presentada, pasta dura a todo color, con todos los cuentos de Rafael Pombo. ¿Recuerdan los cuentos de Rafael Pombo? Rin, rin, renacuajo, la pobre viejecita, etcétera. Y uno era feliz y hasta recitaba esos cuentos de memoria. Y en la Caja Agraria le daban a uno una alcancía metálica, ovalada, finísima, con una particularidad, y es que le daban a uno la alcancía, que era metálica, muy fina. No sé si el pastor alcanzó a conocerla, porque yo en casa llegué a tener esa alcancía, pero no le entregaban a uno las llaves. Esa alcancía, pues muy parecida, la alcancía de la Caja Agraria, pero no le daban a uno las llaves. Los únicos que podían abrir esa alcancía eran los funcionarios del banco, y eso garantizaba que lo que uno recogía ahí era para la cuenta, en la cuenta de ahorros. Sin embargo, cuando usted acumula,
lo que está es demostrando y dejando en evidencia su falta de confianza en Dios y su desconfianza en que Él vaya a proveer para el futuro. ¿Cuántos creen que en medio de la crisis el Señor no nos ha faltado? Amén. ¿Pueden darle gloria a Dios por eso? Tenemos testimonios como en pandemia, en ese fatídico año de la pandemia, muchos llegaron a sobreabundar más que en cualquier época, cuando todo funcionaba bien. Así que cuando uno acumula, no está mostrando que está confiando en Dios y no está confiando en que Él le puede proveer a uno. ¿Esto es carreta? No, no es carreta, porque el Salmo lo dice muy claramente. Entonces a ustedes les dirán: ¿y ustedes por qué en medio de todo lo que se está viviendo están tan alegres? Y la respuesta de nosotros es: estamos alegres porque el Señor nos ha ayudado. Alabado sea el Señor. ¿Cómo? Me lo dices exactamente. Estaremos alegres, dice él. Grandes cosas, ese es el testimonio. Y por eso estaremos alegres. El Salmo 126. Así que el primer pecado relacionado al materialismo es el acumular o la acumulación. El segundo es la defraudación o la estafa. Y Santiago nos está escribiendo aquí: oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Sebaot. Sebaot es el Señor Todopoderoso, el Señor de los ejércitos en hebreo. Y no en vano Santiago, los 5 pecados del materialismo: la defraudación o la estafa. Defraudación o la estafa. Voy a esperar que algunos están copiando el título. Santiago y el Señor Jesús, repito, hermanos entre sí por parte de la mamá, son los dos protagonistas de las Sagradas Escrituras que sobresalen por tomar la mayor parte de ejemplos de la vida común para hacer entender sus enseñanzas. Y Santiago era como fuertecito para hablar, a veces bajaba revoluciones, pero a veces hablaba también una octava más arriba. Y aquí está diciendo: oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros. Esto está refiriéndose a los ricos, a los empresarios, y ahora le voy a decir a qué clase de empresarios. Porque finalmente lo que Santiago estaba escribiendo aquí se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando vinieron las hordas romanas, invadieron la tierra de Judá para sofocar la sublevación del pueblo judío en contra de la tiranía del imperio romano, y ellos vinieron a sofocar esa sublevación, destruyeron todo. ¿Y saben quiénes fueron los primeros en sufrir? Los ricos, los que habían acumulado. Y Santiago, como conocedor de la ley de Dios, del judaísmo, seguramente recordó una palabra que está escrita en el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 13, y dice: no explotes a tu prójimo ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. Jornal no es década. A veces decimos década para referirnos a 10 años.
y década son 10 días, 10 años es decenio, que es muy distinto. Pero a veces decimos década para referirnos a 10 años. Entonces hay salarios que se pagan semanalmente, sueldos semanalmente, decadalmente, quincenalmente o mensualmente. Pero cuando se refiere a jornal se está refiriendo al día, o sea, a trabajadores al día. Y el Señor, inspirando a Moisés, que escribe este libro de Levítico, dice al pueblo de Israel: no explotes a tu prójimo ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. Así que este versículo va muy compaginado, muy concordado con lo que está escribiendo Santiago. Y me parece que queda más que claro. A mí me parece, y yo creo que a ustedes también les debe parecer que queda muy claro. O sea que muchas personas se enriquecen pero haciendo trampa, estafando, defraudando y negándole el salario a sus trabajadores. Aquí el apóstol Santiago está haciendo referencia específicamente a los trabajadores que cosechaban enormes cantidades de tierra trabajándole para los ricos. El término obreros dice: oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros. Ese término obreros hace referencia a los inmigrantes pobres que vivían con hambre, literalmente con hambre. No sé si a ustedes se les parece eso mucho a lo que está pasando hoy con muchos inmigrantes que están llegando a los Estados Unidos, en sí a Norteamérica. Y lo que hacía referencia en días pasados a lo que está pasando con los obreros chinos que llenan embarcaciones inmensas en alta mar y que como esclavos están trabajando a menos de lo que legalmente se les debe pagar. Así es, a esos son los que se está refiriendo el apóstol Santiago. No sé si a usted se le parece a lo que pasa con los inmigrantes aquí en Colombia, los que están llegando de otros países, especialmente de Venezuela, donde les dicen: como usted no tiene legal su estadía aquí, si quiere, trabaje por lo que yo le quiera pagar. Lo que hacen con los venezolanos aquí, lo están haciendo en los Estados Unidos con los asiáticos, con africanos y con muchos latinoamericanos. Y trabaje, y como dice la canción, si te gusta bien o si no, te vas. Trabajadores en muchos casos contratados al día sin ningún tipo de prestación social, sin derecho a salud, sin derecho a una ARL, sin derecho a una pensión, sin derecho a absolutamente nada sino al salario menos del mínimo y, como decimos comúnmente, pelado. Por lo tanto, estas personas no podían ahorrar, no tenían la capacidad, no les daba lo que ganaban para ahorrar. Y si el jefe no les pagaba ese día cuando terminaban la jornada, ni él, o sea el trabajador, ni su familia podían comer ese día. ¿Recuerdan cuando el Señor contrató o dijo esa parábola en la cual contrató obreros desde por la mañana hasta las 5 de la tarde? ¿A qué hora les pagó el Señor? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde empezó a pagar ese día. ¿A quiénes? A todos los que empezaron por la mañana hasta los que empezaron a las 5 de la tarde, o sea que trabajaron 1 hora. Sin embargo, a todos les pagó igual.
Así que estas personas han trabajado todo el día. Han tenido el sol a sus espaldas y eventualmente la lluvia. Han trabajado los campos de los ricos. Ellos han terminado su trabajo y se han ganado dignamente y honradamente su salario. Sin embargo, Santiago dice: ustedes les están reteniendo el jornal. Perdón. Entender esto. ¿Sabe qué nos da a entender esto? Que esto no es un asunto de que otro día le van a pagar. Esto es que nunca le van a pagar. Y eso ha pasado, y tenemos testimonios de trabajadores que dicen: el patrón dijo que viniera mañana, y al otro día le dicen: no, es que usted no tiene derecho al salario, porque empiezan a sacarles evasivas como estas. Es que tengo la queja del supervisor porque usted se tomó mucho tiempo comiendo su refrigerio o su almuerzo. Y si hacemos descuentos, a usted no le queda absolutamente nada. Y el pobre trabajador que se fue con la expectativa de que al otro día le iban a pagar, ni le pagaron ese día, ni al otro día tampoco se lo pagaron. Seguramente el dueño de esos campos, el dueño de la fábrica, el dueño de la empresa, cada día está inventando una excusa distinta. La realidad de todo es que esto era un engaño. Así que estos trabajadores jamás recibirán su dinero. Aunque se lo habían ganado dignamente con el sudor de su frente, estos amos, estos tiranos, estos verdugos simplemente se rehusaban a pagar lo que debían. Y esto incluye a aquellos que no les gusta pagar las deudas. Hay gente que no le gusta pagar las deudas y de antemano le dicen al otro: préstame, mañana primera hora te pago, pero en su corazón están diciendo: jamás te voy a pagar. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Que el impío es aquel que presta y no paga. Esto me recuerda a lo que Pablo dijo en Romanos 13:8. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Y eso lo dijo también el Señor Jesús. No le haga a otro lo que le hicieron a usted. En esto consiste la ley y los profetas. ¿Les ha pasado eso alguna vez a ustedes, mis amados hermanos? ¿Alguno aquí que lo han mandado con las manos vacías para su casa? Pablo, escribiéndole a los romanos y a nosotros también, se está refiriendo a alguien en particular que tiene una deuda, que puede pagarla a tiempo, pero ¿sabe qué hace? Se rehúsa a hacerlo. Y con decir, porque uno los oye decir: es que no, pero es que vos tenés con qué pagarme, hombre. Sí tengo con qué pagarte, pero no me da la gana de pagarte. Eso sí que hiere. Eso sí que hiere. Eso sí que molesta. A esos ricos injustos son a los que se está refiriendo el apóstol Santiago, porque ellos tienen suficiente dinero como para pagarle a sus trabajadores, pero retienen el salario y hasta se niegan a hacer ese pago justo a sus trabajadores. Y Santiago, ¿sabe qué está diciendo? El clamor de esos obreros ha llegado a oídos del Señor. ¿De cuál Señor? Como dice, todopoderoso, a oídos del Señor Sebaot. Aclaro, eso sí, que no es que Santiago fuera un resentido social. Algunos dicen que era que Santiago era un resentido social, como están abundando y muchos en nuestro país. Ni que estuviera mirando con odio a los ricos.
y que buscara destruirles todo al precio que fuera, con estallidos sociales y con todo lo que ha pasado en este país. Resulta, y hay que destacar esto, que también había ricos, y los hay, que tienen un buen sentido de justicia social. Este entonces es un recordatorio muy suave, muy neto, muy mero, muy sutil para el creyente, para usted y para mí. Quizás en la iglesia había pobres que no habían recibido la paga de su salario, y Santiago dice que esos pobres iban a la iglesia a clamarle al Señor, poniéndole la queja de lo que su patrón o su jefe, su verdugo, como lo quiera llamar, les había hecho, que no les había pagado la platica. ¿Y sabe qué pasó con esa oración de esos que estaban sufriendo injusticia social? Dice que su clamor llegó hasta el cielo y que el Señor sí puede hacer algo al respecto de ese tema. Por eso Santiago está condenando las actitudes materialistas de acumular y defraudar o de estafar. Ahora, también hay estafas o fraudes en el cristianismo. ¿Lo sabía usted? Si no lo sabía, se lo cuento, y si lo sabía, se lo recuerdo. Todos sabemos que los comerciantes, especialmente, más que los industriales, cambian fácilmente el nombre de un producto o el nombre de su negocio para hacerlo más visible, más atractivo, y de esa manera comercializarlo mejor. ¿Usted no nota que hay nombres de negocios o de empresas que en inglés o tienen una rimbombancia, un atractivo, y va uno a ver y quieren decir cosas normales y corrientes? Yo me pongo, recuerdo en este momento Argos. Bueno, no iba a decir, dije, no voy a decir marcas. Pregunte, averigüe usted qué es Argos en la mitología, y se dará cuenta que quién no dice Argos en estos días y todos los días que va a conseguir un material para la construcción. Y hay muchas marcas, pero también hay muchos productos. Y estaba recordando que en 1977 un vendedor de pescado que viajaba por todo Sudamérica arrancó a viajar desde Colombia, por allá se instaló en Chile, y él estaba pendiente del pescado que había de nuevo, y en Chile descubrió un pescado que él nunca había probado. Entonces ese pescado tiene dos nombres, se llama pez diente o pez diente humano. Usted lo puede buscar por internet y verdad, es como si tuviera dientes humanos. Y en Chile lo disfrutaban demasiado. Entonces a él también le quedó gustando ese pescado, pero sabía que nunca lo podría vender en Estados Unidos y decir, tengo un expendio de pez diente o pescado diente. Entonces, ¿sabe cómo lo puso? Le cambió el nombre por lubina chilena. Busquen lubina chilena y se darán cuenta, ese pescado ha llegado a un consumo tan extremado que inclusive ese pez está en vía de extinción. También en China se cultivaba algo que se llamaba fruto de ganso de China. Si a usted le dicen que le van a vender fruto de ganso de China, ¿usted lo llevaría en el mercado? ¿Cierto que no lo llevaría? Pero si a usted le ofrecen kiwi, ahí sí lo llevan. ¿Cuál es el nombre original del kiwi? Bueno, hay variedad de kiwis.
Y ese está entre los frutos rojos y frutos amarillos, pero también en los frutos verdes. Nosotros el que más conocemos es el fruto verde, el kiwi. Sin embargo, fue cambiado por kiwi. ¿Qué pasó? Mire, cuando yo les digo fruto de ganso de China, todo el mundo se quedó. Pero cuando les dije kiwi, ¿qué pasó? Todo el mundo, la mayoría de ustedes reaccionaron. Y hay otro. El aceite de colza. Si usted va al supermercado y le dice un impulsador, mire, don Nicolás, lleve aceite de colza, que es lo mejor, lo más saludable, ¿usted qué va a decir? No lo conozco. Pero si le dicen que lleve aceite de canola, inmediatamente lleva aceite de canola. Entonces, así que resulta que no es extraño para usted que más fácil consuma un producto con nombre en otro idioma a que consuma el mismo producto con nombre de aquí. Aquí pasa, aquí se maquila mucho, en Medellín se maquila mucho las confecciones. Yo digo Levi's en un buen español, pero ¿cómo es que se dice en inglés? Levi's. Ese jean, la mayoría es maquilado aquí en Medellín, allí en la 10, y se lo digo con conocimiento de causa. De un señor muy rico de aquí en Medellín tenía una maquila de apellido Valencia Jaramillo, hermano de un hombre que fue alcalde de Medellín. Sin embargo, ese jean que venía de los Estados Unidos, la tela, lo maquilaban aquí, volvían y lo llevaban al exterior, lo etiquetaban, llegaba aquí a un precio que usted no se lo puede creer. El jean Lee, yo sí que luché por haber tenido desde jovencito un Lee americano. El que tuviera un Lee americano, eso era, nunca lo vine a tener después, cuando ya inclusive mis hijos estaban grandes. Sin embargo, ahí, ¿cómo? Ya no se usaba, estaba out, pero era Lee. Entonces todo esto es lo que conocemos como las estrategias de mercado. Póngale usted un nombre bien extraño a algo ordinario y la gente dice, no, es que yo tengo esta marca. Y eso es lo que más se consume. Y eso está bien, que haya estrategias de mercado. No estoy diciendo que los comerciantes sean estafadores o defraudadores cuando acuden a esas técnicas. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que no es agradable al Señor Todopoderoso que muchos estafadores de la fe aprendieron de los comerciantes y cambiaron el nombre a todo aquello que Dios condena y reprueba. Veamos algunos ejemplos. A las religiones falsas ya no les dicen religiones falsas, sino otros tipos de adoración. Créame que hay iglesias donde pastores fraudulentos están diciendo, vengan que aquí hay otros tipos de adoración, y sencillamente son religiones o centros de culto falsos. Pero cuando a usted le dicen otros tipos de adoración, ¿qué es lo primero que se le viene a usted? Que es algo alternativo a la adoración a Dios. Pero no es así. Es una religión falsa. Hoy cambiamos la palabra herejía y le pusimos otras creencias. Bueno, le pusimos no, yo no me incluyo ahí. ¿Para qué me voy a meter yo a chupar por los demás? No, jamás. No. Hoy estamos redefiniendo la inmoralidad y la llamamos gusto personal. No, es que ese es el gusto personal. Libre desarrollo. Y se legisla. Y hoy a los niños, después de que han adoctrinado a la mayoría de los docentes, les están diciendo que ellos están en la facultad de tomar su decisión sobre su propio cuerpo.
Y hay iglesias así. Digo iglesias. Cuando estamos hablando de la sana doctrina, nosotros, desde Génesis hasta Apocalipsis, predicando la palabra que el Señor nos regala y que los pastores estamos haciendo un esfuerzo digno, noble, no un esfuerzo al cansancio, sino un esfuerzo digno y noble para que ustedes no se vayan a perder en medio de esta avanzada y la condensación de las tinieblas. ¿Sabe cómo llaman ellos o esas iglesias? Y cambian de nombre por nombres muy elegantes. Dicen, no, es que ellos son estrechos de mente. Ellos tienen estrechez en su mente. Véngase de ahí. Ellos son legalistas. Porque estamos predicando la sana doctrina. Al pecado, ¿sabe cómo lo están llamando? Lo están llamando estilo de vida alternativo. Ven para mi iglesia, que aquí puedes vivir un estilo de vida alternativo. Simplemente le están diciendo, puedes hacer uno malo, así haga 99 buenos. Cuando lo que se debe hacer es, haga 99 buenos. Y si peca, esos 99 no le sirven absolutamente para nada. O lo que decimos nosotros, se lo hemos compartido. Haga 99, haga lo que quiera con los 99, menos pecar. Pero en otras partes lo llaman estilo de vida alternativo. Y eso suena rimbombante. Y la gente dice, no, es que yo no estoy pecando, lo que estoy llevando, los creyentes de esas congregaciones, yo lo que estoy viviendo es un estilo de vida alternativo. Hoy al aborto se le está llamando proelección o derecho a decidir. ¿Sabía usted que hay sectores del cristianismo? Eso no son iglesias, hermanos. Lo que pasa es que adornan el discurso, le ponen ornato al discurso para no ahuyentarlos. Y eso están chotos, están lloviendo pseudopastores y pastores estafadores y fraudulentos que están vendiendo el producto que ellos tienen amparados en las Sagradas Escrituras. Hermanos, préstenme atención. Debemos abrir los ojos. Debemos abrir los ojos. Pero debemos cerrar la puerta de nuestras casas para no escuchar a quienes hablan de temas que dicen ser espirituales, pero no son bíblicos. Ojo, que hay una gran diferencia. Una cosa es que a usted le diga, voy a tratar un tema espiritual contigo, pero que no tenga ninguna base bíblica. No todo lo que se llama espiritual es bíblico. Debemos cerrar la billetera para aportar dinero a quienes están hablando blasfemias mientras tuercen la verdad de Dios. Porque el hecho de que usted esté mandando dinero para el exterior, a los canales donde pululan los estafadores de la fe, lo que está haciendo es diciéndoles, apruebo todo lo que estás haciendo. ¿Qué debemos abrir primero que todo? Los ojos. Debemos cerrar la puerta de nuestra casa y de nuestras vidas para no escuchar a estos defraudadores. Debemos también tener cuidado con el dinero, no ir a patrocinar blasfemias contra Dios en boca de estos charlatanes. Pero debemos abrir la Biblia. ¿Qué debemos abrir? La Biblia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para estudiarla ¿cómo? Diariamente, obedientemente, fervientemente y alegremente. Antes de concluir, mis amados hermanos, me gustaría agregar que todo esto nos muestra la importancia de conocer la palabra de Dios. Una pregunta aquí, ¿quiénes leyeron la palabra del Señor en este día?
Y gloria a Dios. Mire, levantó un niño de primero la mano. Otro niño. Mire, otro niño. Familias. Hermanos. Esto les va a permitir a ustedes abrir los ojos para que vean lo que está sucediendo. Estudiar las Sagradas Escrituras. Y hay que estudiarlas con pasión, con amor, con dulzura, con hambre, con necesidad de que Dios nos hable para que podamos vivir con discernimiento en un mundo que está patas arriba, un mundo lleno de estafadores espirituales. Pero también quería decirles, tengan mucho cuidado cuando a ustedes les den vueltas de lo que pagó. Claro que hoy se paga mucho virtualmente, que les dan de más y ustedes están callados. Eso es estafar o defraudar. Eso es llevar dinero de injusticia para tu vida y para tu casa. Tengan mucho cuidado cuando en el supermercado les dieron un producto y no se los cobraron. Y esto lo tenemos muy claro. Tengan mucho cuidado cuando en la cuenta del restaurante no les apareció que les cobraron algo, como también reclamen cuando les cobraron algo que no les dieron. Cuídense de mantener sus finanzas y sus dineros, que sean todos justos, y así hay bendición para ustedes y para todos los demás. Alabado sea el Señor. Aquí en Colombia se celebra el Congreso Cafetero cada año. Y llevan a la mulita, llevan a Juan Valdés. Ese lo reemplazan. Y a la mula también. Y pululan los catadores. Los catadores van a mirar el café. Resulta que un hombre catador, un hombre profesional, lo mostraron en la televisión y tenía una particularidad. Sus papilas gustativas han sido certificadas porque su talento de catar es nato. Él no ha estudiado, él nació así. Y es tan refinado que a lo largo de los años de práctica tiene un sentido inteligente, así le taparan los ojos, de gustar el café, que incluso con los ojos vendados puede tomar solo un sorbito de café, un sorbito, y decirle no solo que es café de Colombia, sino que dice a qué altitud fue cosechado y además en qué montaña de nuestro país. Hermanos, uno se vuelve competente en lo que practica y lo que estudia. O se vuelve un estafador y un defraudador, o se vuelve un defensor de la sana doctrina del Dios Todopoderoso que está contemplada en las Sagradas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Sea estudiante de la palabra de Dios. El apóstol Pablo está escribiendo y nos está diciendo: aprenda a estudiarla. Ahora tenemos la facilidad del Instituto Bíblico acá en Íntima Devoción, próximo a iniciarse. Aprenda a estudiarla bien. Si usted obedece la palabra del Señor, el Señor le va a dar la capacidad y el don de interpretar lo que Él realmente está hablando. Y de esa manera usted va a usar las Sagradas Escrituras correctamente, sin ir a caer en las redes ni en las filas de esos defraudadores y esos estafadores. No permita que usted sea avergonzado diciendo lo que Dios no ha hablado,
pero tampoco callando lo que Dios le ha dicho que debe hablar. No se desvíe, no se deje llevar por nada que sea fraudulento. No se deje distraer por esos títulos bonitos. No se deje guiar por aquellos que sin ningún escrúpulo, sin ningún temor, están invocando el nombre de Jesús y tomando este sagrado libro en sus manos para distorsionar lo que el Dios de la verdad, el Dios 3 veces santo, ha hablado, y hacia lo cual nosotros debemos mostrar profunda reverencia y un corazón listo para obedecer. Pero además, de esa manera, estudiando las Sagradas Escrituras, usted va a evitar ser engañado. ¿Sabe qué escribe Pablo a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 2, versículos 15 y 16? Escribe: esfuérzate, diga, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, es decir, que no sea un obrero fraudulento o estafador, y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita, que no es un diminutivo de Eva, sino de evitar. Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, o sea, pierden el temor de Dios y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Todos sabemos lo que es la gangrena. Eso tiene otro nombre muy paisa, la gangrena, que empiezan con una infeccioncita y eso se les va corriendo al ser humano hasta que le tienen que amputar sus extremidades y finalmente se muere. La gangrena, el veneno en la sangre. Usted quiere comprometerse en esta noche delante del Señor, ahora en estos últimos días, cuando Él está purificando su iglesia, a renunciar a la estafa, al fraude, incluido el robarle al Señor lo que a Él le pertenece. Quiere comprometerse a no estafar al Señor con sus diezmos. Quiere comprometerse a cerrar los oídos a las predicaciones y a los mensajes técnicos, eventualmente bíblicos y cero espirituales. El Señor está limpiando su casa y se está cumpliendo la palabra de Él, que dice que Él quiere una iglesia para sí como su novia, santa, intachable, una iglesia limpia, lavada con su palabra, resplandeciente, para presentársela a sí mismo. Jesús, el Señor, está limpiando esta casa que se llama iglesia, y a su vez nos está advirtiendo que tengamos mucho cuidado de irnos a desviar de la sana doctrina. Pase lo que pase, digan lo que nos digan, nos mantenemos firmes en obedecer la eterna voz de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Quiere usted levantarse y hacer ese compromiso delante del Señor? En otro miércoles, el tercer pecado del materialismo es el placer desenfrenado. Lo traeré con el favor de Dios en otra oportunidad. El placer desenfrenado. Íntimo Devoción te agradece por acompañarnos en nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración.
compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.